Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, les quiero dar la bienvenida en esta mañana aquí en Sala Info a esta nueva actividad que estamos proponiendo. En este caso va a estar a cargo del Estudio Vitamicrio y Asociados. Queremos comentarles que estamos en este mes celebrando desde la sociedad nuestros primeros 14 años de vida, así que bueno, nuestro saludo, nuestra felicitación a todos quienes hacen parte de este ámbito de gestión humana, el cual está integrado por más de 2.300 profesionales, académicos, gestores de recursos humanos, tanto del ámbito público como del privado. Y particularmente hoy quiero darle la bienvenida y agradecer y pedir un aplauso para la gente del Instituto Colpin, que es quienes nos recibieron con el catering a la entrada, así que pido un aplauso para todos. El instituto se suma como parte de la sociedad en esta alianza, así que nos va a estar acompañando, y quiero darle la bienvenida a Héctor Lucero, referente del instituto, para que comparta con nosotros unas palabras. Bienvenido. Bueno, a todas y todos que están aquí reunidos para este evento, darles gracias enormes a quienes madrugaron y especialmente a los que hicieron la cata del café. A ver cómo estaba. Pero es un gusto participar en este movimiento, en esta organización, pero desde Colpin lo que hacemos es inclusión. Y voy a ser breve. Estas dos chicas que nos acompañan hoy son dos chicas que están en un proceso, que las estamos ayudando, apoyando, y esta es una experiencia práctica que tienen ellas de lo que fue la formación en cafetería. O sea, hoy no pudieron hacer capuchinos, pero saben hacer buenos capuchinos, así que para la próxima haremos una máquina para que hagan capuchinos. Pero Colpin es eso, Colpin es humanidad, Colpin trabaja en todo el Uruguay, Colpin va a los lugares más remotos, comenzó en Artigas, Cerro Chato, en otros lados, o sea, vamos a todos lados. Pero especialmente llevamos eso, llevamos la humanidad y vamos a la persona, vamos para que la persona avance en el mundo del trabajo y avance en el mundo de la formación y la capacitación. Así que gracias enorme a la organización, pero especialmente a ustedes, que hoy compartieron con nosotros esta experiencia que para nosotros es una linda experiencia y un lindo recuerdo. Así que muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a dar comienzo entonces a la actividad. Un amable recordatorio: por disposición de Info no se puede consumir bebida ni mate dentro de la sala, para lo cual tenemos ahí el espacio previo al ingreso. Les agradecemos que puedan por allí hacerlo. Y les vamos a dar la bienvenida a los doctores Vitamicrio que nos están acompañando en la mañana de hoy y que van a hablar sobre acoso y violencia en el trabajo. Un tema que vaya se convoca porque todos ustedes nos están acompañando y que tuvo de alguna manera algún comienzo, porque claramente la sociedad siempre como que se adelanta a los temas que vienen. Recuerdo que cuando Uruguay ratificó el Convenio Internacional del Trabajo 190, hicimos una actividad también vinculada a este tema, y claramente hoy estamos nuevamente poniendo el tema arriba de la mesa, pues es un tema que permanece el interés, particularmente obviamente de los trabajadores, pero también de las empresas, por conocer acerca de esto. Así que bienvenidos a los representantes del Estudio Vitamicrio Asociados y gracias por acompañarnos. Este aplauso para ustedes. Bueno, buenos días. Quería agradecer a la Asociación de Gestión de Personas que nos hayan convocado a esta actividad. El abordaje que vamos a presentarles esta mañana se va a dividir en dos partes. Vamos a hablar primero del acoso sexual y luego del acoso moral. Y vamos a dejar
al final unos 15 minutos por si hay dudas, consultas, para que podamos aclarárselas, si es posible que se las podamos aclarar. El tema del acoso, si bien la ley del año 2009 es un tema que presenta vigencia permanente, dado que es una circunstancia que atañe a la vida de cada uno de los empleados, trabajadores, operarios que existen en las diferentes actividades de trabajo. La perspectiva que vamos a abordar en esta instancia refiere a la perspectiva jurídica del acoso sexual, porque cabe referir que el acoso sexual puede ser analizado, estudiado por la psicología, por la medicina, por la psiquiatría. Es decir, hay un conjunto de especialidades que abordan el acoso laboral y específicamente el acoso sexual. Para entender o comprender el acoso sexual, ustedes me escuchan, ¿no? Porque si no escucho, ¿no? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Me escuchan? Bueno. Para comprender el acoso sexual en el ámbito del trabajo, particularmente, porque acuérdense que la ley de acoso sexual aborda el acoso no solo en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral, sino que aborda también la problemática del acoso en la relación de la docencia. Importa destacar para el ámbito de acoso sexual en el trabajo la importancia que tiene para el derecho del trabajo el concepto de subordinación. ¿Y por qué la importancia que tiene para el empleador asegurar, respetar, cuidar, proteger al trabajador o al empleado de todas formas de violencia que existan en el ámbito del trabajo? Pero ¿por qué el empleador es el responsable? Porque ahí está el kit del tema. Porque el empleador es quien debe asegurar a ese dependiente en régimen de subordinación la protección. Es él, el propio empleador, que tiene que asegurar esa seguridad. Y por tanto, es el empleador que tiene que asegurar y proteger a través de medidas que vamos a ver en el curso de esta charla, actos o actitudes que puedan tener los operarios, indistintamente del sexo, hacia otro compañero, otra compañera, en el ámbito del trabajo. Por tanto, ya estoy adelantándome a que cuando hablamos de acoso sexual en el ámbito del trabajo, estamos hablando de las relaciones de trabajo en régimen de subordinación. Lo que no quiere decir que exista acoso sexual para actividades cuya concepto de subordinación hoy está puesto en cuestión por las nuevas formas de trabajo que hoy en día se dan. Por ejemplo, todo lo que es servicios, todo lo que es las nuevas realidades del trabajo, es decir, el trabajo a distancia. O sea, estas situaciones desbordan la ley de acoso sexual, porque la ley de acoso sexual está ideada o pensada en un código de relación de trabajo dependiente, subordinado. ¿Queda claro esto? Perdón, yo camino, o sea, sí. Es un tema mío. No puedes tener un trabajo no dependiente, pero sí de facturar. Por ejemplo, contempla eso porque es parecido. Claro, pero por ejemplo, en un ámbito de trabajo donde haya un contador que presta servicios y no está en régimen de subordinación, bueno, pero está en el ámbito de trabajo. Entonces ahí te aplica la ley de acoso sexual. Y por tanto las normas que regulan el acoso sexual y el acoso laboral, que vamos a ver que para una bueno, lo que quiere decir es que la ley protege derechos fundamentales, derechos que están íncitos en la calidad del propio empleado o trabajador, como es la dignidad, la integridad física, la vida privada, el honor,
y cuando acontece un eventual acoso, por una circunstancia de acoso, estamos vulnerando, estamos violando estos principios y derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución. De ahí viene el porqué la ley protege, ampara y regula lo que significa el acoso sexual. En Uruguay, había el derecho del trabajo uruguayo, si bien se caracteriza por su no codificación, tiene una proficua cantidad de normas o de leyes o de institutos que ya regulaban de alguna forma, sin que sea específicamente un acoso sexual, temas vinculados al acoso. Acá puse como antecedente la ley, no importa las leyes, pero hay una ley que ya prohibía la discriminación laboral, o sea que, si bien no es acoso, pero ya la ley en el año 99 hablaba cómo proteger o cómo respetar el principio de igualdad que existe, que es un principio constitucional. Después, en el año 99 también quedó constituida, y sigue hasta el momento, una comisión tripartita para la igualdad de oportunidades y trato en el empleo. Bueno, después aparece una ley, la 19.580, que refiere a la violencia de género, en donde hay un artículo específico que hace relación a la violencia laboral, y está incluida la ley de violencia de género. La ley 18.854, que reserva la identidad de los testigos y denunciantes en la Inspección General de Trabajo. A ver, acá ahora vamos a ver el rol que cada parte tiene, o que cada actor que determina la ley de acoso sexual tiene. Uno principalísimo es el Ministerio de Trabajo y particularmente la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, que es a quien se le da participación directa cuando existen temas de acoso sexual. Recuerden ustedes que la Inspección General de Trabajo es la policía del trabajo. Dicho esto en la mejor forma, no está dicho de forma peyorativa, sino que es justamente quien articula todo el cumplimiento de la normativa laboral. Esta ley de acoso sexual establece todo un régimen de reserva de identidad de la víctima, de la presunta víctima, así como también de quienes son testigos. Por tanto... Perdón, te voy a hacer una cosa. ¿Sí? Estás hablando del acoso sexual. ¿El acoso sexual no va por la vía de lo penal? En Uruguay no. En otros países el acoso sexual está penalizado. Yo le hablo de las relaciones laborales, porque puede haber un delito, puede haber un delito, puede haber que tramitar por el ministerio. Puede haber un delito penal, abuso sexual, violación, lesiones, puede haber, pero la ley se centra en la denuncia de acoso sexual, la investigación del acoso sexual, la existencia de una resolución de acoso sexual y después las sanciones que pueden arbitrarse, desde sanciones que tienen que ver con el poder disciplinario o despido, y el despido como tenemos la cuenta. Eso va por dos. Pero por eso digo, son esferas independientes. Si hemos visto que puede haber denuncia penal por parte de la persona que sufrió el acoso, pero es independiente, son como paralelas, nunca se van a juntar. ¿Sí? No sé si no llega a responder. No me queda como del todo claro, porque entiendo que el acto de un acoso sexual implica una violencia mucho más profunda que ya escapa del ámbito de lo laboral y por lo tanto amerita una... Es que estoy de acuerdo, lo que pasa es que esa denuncia debe ser propia de la persona que sufrió el acoso. O sea, acá es ella misma que tiene que hacer la denuncia. A ver, la empresa, cuando se trata de
algo muy grave, elementos gravísimos. No sé, puede ser una violación que sucede en el ámbito del trabajo. Y bueno, tendrá que también, además de proceder al despido por contrario a la conducta de la persona que acusó, tendrá que eventualmente analizar si existe o no elementos para hacer la denuncia penal. Pero queda paralela. Yo no quiero decirle que no se haga, simplemente digo que son institutos diferentes. ¿Sí? Lo otro también, en el 2007 se crearon las comisiones de seguridad y higiene laboral. Comisiones que son bipartitas, es decir, que las integra la empresa y las integra también la organización sindical. Y son instancias muy interesantes para trabajar en la prevención del acoso sexual o también para recibir eventuales denuncias sobre este tema. Estas comisiones, en donde están instaladas, en las organizaciones o empresas que están instaladas, tienen un alto grado de utilidad. Incluso puede ser integrada o llamar a su integración a personas externas que colaboren o que ayuden para mitigar los riesgos eventuales que pueda haber de acoso o de otro tipo de situaciones que tengan que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, acá lo que queríamos resaltar es que toda la protección que nuestra norma, la norma mayor, que es la Constitución, abarca y protege la vida, el honor, la libertad, la seguridad del trabajo, la igualdad de la ley, que el trabajo está bajo protección de la ley. Por eso siempre estamos hablando de trabajo, es decir, que en el ámbito del trabajo. Bueno, a partir de la ley de 18.560, tenemos un marco normativo que antes no lo había para abordar el acoso sexual en el trabajo. ¿Qué pasaba antes de la ley? Yo no digo que no hubiera denuncias, pero probablemente había más situaciones de despido indirecto. Es decir, aquel despido en donde el empleado o el trabajador es quien se da por despedido indirectamente porque el empleador no está cumpliendo con el deber de seguridad. Estoy hablando de acoso sexual, ¿no? Entonces el mecanismo probablemente era la vía del despido indirecto o, en tal caso, el reclamar por la vía legal un daño moral por el eventual acoso laboral sufrido. Pero desde que se instituyó o se dictó la ley de 18.561, el Uruguay tiene un marco muy interesante, muy valioso, normativo, que regula el acoso sexual y que pone en tema de la importancia que el acoso sexual o el acoso laboral, para hablarlo más amplio, tiene para el trabajo y que tiene también para aquellas personas que se desempeñan en los ámbitos laborales. Acá el empleador tiene un rol fundamental, por lo que acabo de reiterar hace unos instantes. Es el empleador que tiene que dar y mantener las condiciones de salud e higiene laboral. Porque el acoso sexual también tiene que ver con la higiene laboral y la salud laboral. Porque vaya si la afectación que puede tener la persona que eventualmente se acosa, así como también todas aquellas personas que están alrededor del tema. Son circunstancias penosísimas y muy tristes para las que están sufriendo esa situación. Por tanto, desde que se dictó la norma establece un concepto de acoso sexual, que ahora lo vamos a ver, pero es una definición abierta, porque puede haber cantidad de actitudes, actos, que puedan igualmente ser sujeto de acoso, ser objeto de acoso. Por tanto, es una definición abierta. Claramente todas las exposiciones o denuncias que se puedan llegar a plantear tienen que ser probadas o acreditadas a través de diversas formas que lo vamos a ver ahora a continuación. Pero bueno, el marco normativo ha ayudado, es un marco que colabora y coadyuva para la salud y bienestar en el trabajo. Bueno, antes, el ámbito de aplicación
es decir, a quienes afecta, es tanto el sector público como el sector privado. Es decir, acá hay obligaciones del empleador y hay obligaciones de los órganos estatales, las intendencias, las empresas públicas, las organizaciones paraestatales, en fin, es amplio. Es decir, acá la ley hizo abarcar a todos los dependientes, sea tanto del sector privado como del sector público. A partir de esta ley, que es lo que la ley mandata, la mayoría hoy de las empresas o de las instituciones o de las empresas públicas tienen protocolos de actuación o marcos de actuación que surgen, cuya obligación surge de la ley. La obligación mandata a elaborar, a difundir en qué consiste el acoso y aquellos mecanismos para la denuncia y posteriormente para llevar adelante la denuncia, o sea, la investigación o la instrucción, así como también la resolución. La ley habla de comportamiento de naturaleza sexual protagonizado por personas de igual o diferente sexo. Acá, ya dije, la ley es abierta, o sea que el concepto puede haber más comportamientos que puedan ser calificados como acoso sexual. Acá aparece el acto por el cual puede ser cualquier persona la que pueda ser afectada, no necesariamente una mujer, sino puede ser el hombre u otros sectores que puedan ser motivo de acoso. Si es un acto no deseado por la persona a la que va dirigido, puede causar un perjuicio o una amenaza y voy a leer un segundo. No tengo lentes. La definición. Creo que lo que ibas era la ley lo que hace es de forma enunciativa, no taxativa, porque pueden haber más comportamientos que queden incluidos en el concepto de acoso sexual. Lo hace simplemente para ejemplificar y la ley señala que todos los requerimientos de favores sexuales que impliquen promesa implícita o explícita de un trato preferencial respecto de la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien lo reciba. 2. Las amenazas implícitas o explícitas de perjuicios referidos a la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien lo reciba. 3. Exigencia de una conducta cuya aceptación o rechazo sea en forma implícita o explícita condición para el empleo o de estudio. Además también incluye todos los acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual indeseadas y ofensivas para quien lo reciba. Y tercero, también incluye todos los usos de expresiones, tanto escritas como orales, o la utilización de imágenes de naturaleza sexual que resulten humillantes u ofensivas para quien lo reciba. Y también aclara que un único incidente grave puede constituir acoso sexual. Es decir, del Estado... revisando la jurisprudencia laboral sobre el tema del acoso, aparecen o listé actos que también pueden ser catalogados de acoso sexual. Algunas están en la ley, pero insinuaciones, comentarios sexistas, gestos, miradas, imágenes de la naturaleza sexual. Ahora bien, todo esto que abarca el texto legal y lo que es recopilado en la jurisprudencia debe ser acreditado en forma y en caso de que se llegue al ámbito judicial, el eventual acosado tiene que acreditar y probar todos los actos que dice haber padecido. Lo que quiero decir es que uno puede listar todas estas actitudes o actos
pero está abierto. Quiero decir, puede haber otro tipo de actos que de repente hacia una persona le molestan. O sea, yo no tengo todo listado de comportamientos que puedan merecer la calidad de acoso sexual. O sea que es una definición abierta y que posteriormente, cuando se hace la denuncia, si es que se hace la denuncia, que vamos a ver si es obligatorio o no hacer la denuncia, si el empleador decide hacer la investigación, habrá que analizar si ese comportamiento para esa persona es una circunstancia un acto de acoso sexual. ¿Tú me querías preguntar? Bueno, el sujeto activo es aquel el sujeto activo de acoso sexual puede ser el empleador o jerarca, o sea, cualquier dependiente que esté representando al empleador. Representante del empleador en el ejercicio del poder de dirección. También puede ser, están también en esta situación los supervisores, los mandos medios, o sea, todos aquellos representantes del empleador que son los que ejecutan el poder de dirección, que deviene de la subordinación. Bueno, los empleados del empleador y cualquier persona vinculada al trabajo. Acá se abre el tema de aquellas empresas o instituciones que tienen servicios tercerizados y son servicios que se realizan en el propio lugar donde está la sede principal del empleador. Entonces, esas circunstancias habrá que ser analizadas en la medida de que ese personal tercerizado también está llamado a que sea controlado por el empleador principal, en la medida que ese servicio, una empresa de limpieza, una empresa de seguridad, cualquier actividad periférica, como se dice, se realiza dentro del establecimiento de la empresa principal, también está sometida a ser considerada un potencial trabajador que pueda llegar a acosar o acosar. Bueno, la ley irradia una serie de obligaciones. Son todas muy importantes, o sea que no hay una que esté antes o después que otra. Hablar de la prevención del acoso sexual es una de las obligaciones que establece la ley. Es decir, va a ser el empleador quien tiene que poner el tema del acoso sexual como un problema y como algo detestable que se da en el mundo del trabajo. El empleador debe de comunicar con claridad, con precisión, todos aquellos mecanismos que ha elaborado para prevenir el acoso sexual. Eso implica también la difusión de todas aquellas herramientas que el empleador ha puesto para prevenir y proteger y amparar y cuidar la seguridad y salud en el trabajo de aquellos dependientes, empleados o aquellos que no están en un régimen de subordinación, sino que prestan servicios, pero están dentro del establecimiento de la empresa. En el caso de que haya una eventual situación de acoso, el eventual acosado debe de presentar la denuncia ante el empleador, lo puede hacer también si existe un sindicato con el sindicato presentarse a hacer la denuncia, pero lo que importa es la denuncia, porque el empleador, y esto es muy importante, debe tener conocimiento directo de la existencia de ese presunto acoso. Porque si el empleador no tiene conocimiento del mismo, no puede llevar adelante investigación o de esa denuncia comunicarla a la Inspección General de Trabajo para que sea ella la que va a hacer la investigación. Pero ¿por qué la denuncia? Porque la denuncia habilita al empleador a procesar, a realizar una investigación interna, que implica además la protección de aquellas personas que fueron víctimas de acoso, así como también testigos, que es una de las circunstancias por las cuales se protege a esas personas y se establece incluso un plazo de estabilidad relativa para que no exista
forma de persecución a esas personas que hicieron la denuncia. El otro tema es lo que yo estaba diciendo, la protección de la víctima y de todas aquellas personas que participaron o que fueron testigos de la circunstancia de acoso. En esa investigación que hace el empleador, en donde en aquellas que yo hemos participado, implica realizar entrevistas, procesar eventualmente cámaras que hayan podido ver o visualizar una circunstancia de acoso. Es decir, se va haciendo una investigación o una instrucción que va a tener o finaliza con una resolución. Empieza con una denuncia y llega con una resolución. En esa resolución y puede implicar que el empleador, a través del poder de dirección, ejerza la potestad disciplinaria, suspenderlo, darle una observación meramente, o puede despedirlo por no tener mala conducta. Eventualmente lo puede despedir por no tener mala conducta. Bueno, ya les había dicho. En el caso de la existencia del acoso sexual, debe haber una denuncia. Cuando el empleador recibe esa denuncia, el empleador la puede realizar por sí mismo, pero puede también, cuando entiende que no tiene aquellos elementos suficientes o necesarios para realizar la investigación, presentar esa denuncia en la Inspección General de Trabajo para que sea la Inspección General de Trabajo la que haga la correspondiente investigación. Allí también la Inspección General de Trabajo es la que instruye y realiza esa investigación, y puede haber incluso testigos cuyo nombre pueda no conocerse. Entonces son testigos especialmente protegidos y son resguardados por el silencio. Es decir, yo puedo no saber quiénes son esos testigos que estuvieron en la investigación. Esa protección a la identidad de los testigos o aquellos que participaron es por 5 años. O sea, hay una reserva sobre las actuaciones en función de que allí hay actos que puedan ser motivo de protección específica o especial. Ahí la Inspección General de Trabajo tiene, una vez que concluye la instrucción, la investigación, tiene 20 días para dictar una resolución final, que es comunicada posteriormente a la empresa y al ¿Eso tiene para presentarse en el Ministerio? Para yo presentar en el Ministerio, yo tengo, una vez que yo recibo la denuncia, 5 días. 5 días. Bueno, y la identidad, medidas de protección. Acá, cuando se comprueba y se acredita el acoso, el trabajador, o el empleado o la empleada que es acosada, que fue objeto de un acoso, puede o darse por despedir directamente y reclamar en la vía judicial una indemnización por daño moral, la cual está tasada en 6 mensualidades. La ley habla de mensualidades. O puede, ese eventual acusado puede darse por despedido indirectamente, es decir, que él tiene que ser por despedido indirectamente por las circunstancias de que el empleador violó y vulneró el deber de protección o la obligación de protección. Allí se entiende que ese despido es abusivo, por tanto, allí va a tener derecho a una indemnización por despido legal y adicionalmente una indemnización por despido abusivo. No tuve muchas preguntas, pero estoy acá porque tengo dudas. Y claro, eso estamos. En las situaciones en las cuales el acoso, y acá no estamos hablando de lo sexual, de lo yo que sé, de lo moral, viene de parte de la dirección, y que la dirección no tiene un protocolo de actuación, muchas empresas
persona no se anima a ir al ministerio a hacer la denuncia frente a algunas actitudes que puede tomar el trabajador cuando ya cae en un estado de burnout, ¿no? A través del acoso, es despedido. ¿Hay alguna posibilidad de que luego de ser despedido se vaya al ministerio y sí se haga la denuncia? Como hacerlo puede hacer, pero los plazos que establece la ley, no, en ese caso no se cumplieron, porque la ley parte de la base de la denuncia. Claro, pero es la de, o sea, Claro. A ver, como poder hacerlo no puede ser. Lo que puede ser la denuncia, después que lo despidieron. Creo que depende un poco de cuál es el objetivo que esté buscando el trabajador. Porque si la investigación se hace de forma posterior a que la persona dejó de trabajar, la finalidad va a ser que multen a la empresa, por ejemplo, porque no actuó de forma torpe. No va a buscar un resarcimiento. Ahora, si lo que quiere es lograr un resarcimiento por el daño que le ocasionó la situación, va a ir por la vía judicial a reclamar la indemnización. ¿Me explico? claro. Poderse impartir la investigación, lo puede porque el ministerio está obligado, pero va a finalizar, probablemente va a demorar años, un año o dos por lo menos, y va a finalizar con una resolución que termina con una multa o con el archivo, porque el ministerio entendió que no, la inspección entendió que no hubo una situación de acoso. Ahora, en ese caso, como para iniciar una acción existe un plazo, esa acción de reclamar, si se haga un daño moral, debe de hacerse dentro del año, o sea, una vez finalizada la relación laboral tiene un año para empezar la denuncia, porque es el plazo que se tiene para de prescripción laboral para poder iniciar una reclamación, que es una condición de admisibilidad para presentar una demanda laboral. Perdón, generalmente lo presenta para el despido indirecto, ¿no? O sea, el sumo. Claro, no, está bien, sí, pero Si no es una denuncia antes, digo. está bien, Sí, puede lo va a ser. reclamar por esa vía. Claro. Sí. Claro, pero el plazo de un año siempre lo tienes, porque es un plazo legal. Bueno, yo creo que me había adelantado y había dicho que aquella persona o aquellos que participaron en la investigación, fruto de haber sido testigos o de haber presenciado el eventual acoso, una vez finalizada la investigación y luego la resolución, esas personas que participaron y la persona que se vio sometida a un acoso, tiene un plazo de protección, es decir, la empresa no lo puede despedir por un plazo de 180 días. Es decir, es un periodo que se llama un periodo de estabilidad relativa, porque la empresa, abonando una indemnización superior, lo puede despedir. Pero es una norma que nosotros tenemos plazos de estabilidad relativa para la enfermedad, para el accidente, para la maternidad. Este es un plazo de estabilidad relativa adicional a lo que ustedes pueden conocer, ¿no? ¿Entienden eso que estoy diciendo, no? Sí. Bueno, lo de la indemnización especial lo vimos, y en caso de que existan denuncias engañosas que no hayan sido y que no hayan sido probadas, porque haya habido una mala fe por parte de la persona que denuncia, eso amerita que el empleador pueda despedirlo por notoria mala conducta. Las situaciones de acoso sexual realmente son muy complejas, y además para la víctima y para las personas que pueden haber participado de la misma, son situaciones realmente angustiantes, porque tienen que estar en el lugar de trabajo, tienen que ver a la persona que eventualmente lo pasó, aunque lo pueden haber trasladado a otro lugar, pero no es nada grato que en los lugares acontezca eso. Por eso la ley mandata a las empresas a tener protocolos de acoso sexual como mecanismo de protección y de investigación a tales efectos. Hay una especial interés por parte de la Inspección General de Trabajo, en esta nueva Inspección General de Trabajo, de que uno de los temas a ser motivo de inspección son la prueba o acreditación de la existencia de protocolos de acoso laboral, así como otro tipo de protocolos que las empresas pueden tener. ¿Sí? Una duda. ¿La ley expresamente obliga a tener protocolos?
no es que lo obligue, sino que lo que establece es que deben existir todos aquellos mecanismos para la prevención. Pero no necesariamente un protocolo. O sea, podría no existir y te va a haber otro mecanismo. Pero que el protocolo es la mejor forma para tú poder regular todas esas situaciones que pueden ser calificadas de acoso. Lo que mandata la ley es a dar la mayor difusión de la ley a través de charlas, cursos, todo lo que haga la puesta en conocimiento y la difusión de lo que contienen las normas referidas al acoso sexual en el ámbito laboral o en el ámbito docente. Sí. Yo recuerdo que cuando salió la ley en el año 2009, uno de los temas que eran más complejos, porque debería haber sido otra ley especial, es el acoso sexual en la docencia. El acoso sexual en la docencia, hoy casi todos los organismos que dictan clases, sea la universidad, sea las universidades tienen todas, sea los institutos de capacitación, los institutos docentes, primaria, secundaria, tienen todos hoy protocolos de actuación. Porque en el ámbito docente la ley se aplica. Por tanto, aquellas normas que, como acabo de decir, del tema de la difusión, el tema de la prevención, son todas aplicables al ámbito docente. ¿Pero por qué la crítica? Porque en definitiva es bastante distinto el acoso en el ámbito, si bien la consecuencia afectiva es la misma, y pueden ser personas de menor edad que una persona que está en un ámbito laboral, son distintos. Una cosa es el ámbito laboral y otro es el ámbito docente. Si bien el padecimiento del dolor es el mismo, y quizás más porque son casos donde pueden ser chicos de primaria o chicos de secundaria, ¿no? Por eso allí se rigen también las mismas, aplica toda la norma de la ley de acoso sexual. Yo no he visto, nosotros para este encuentro revisamos mucha jurisprudencia, y quiere decir fallos judiciales que hagan al acoso sexual, y no vi casos de acoso en el ámbito docente. Yo tuve que participar, pero no se llegó a la vía judicial, sino que se llega con la investigación y se procesa el egreso o eventualmente aquella medida que establece el poder disciplinario, la potestad disciplinaria. Así que bueno, ahora vamos a hablar de acoso moral. Bueno, ¿me escuchas? Buen día para todos. También reitero un poco lo que dijo Carlos. El abordaje que vamos a hacer ahora del acoso moral es desde el punto de vista jurídico. Y lo primero que nos parecía importante señalar es que es un tema que es muy importante que las empresas y las organizaciones hablen del acoso moral, porque hay que tomar conciencia de que situaciones, si se verifica una situación de acoso moral, no solamente va a perjudicar o va a ocasionar un daño directo a la víctima, sino que también las empresas se perjudican a raíz de estas situaciones. ¿Por qué? Porque la verificación de una situación de acoso moral en los lugares de trabajo afecta el ambiente de trabajo, lo cual ese mal clima de trabajo puede llevar a un aumento del ausentismo de los trabajadores que no quieren concurrir a trabajar, puede afectar la productividad de los trabajadores, ¿sí? Dado que ese mal clima de trabajo hace que no quieran esforzarse, ¿sí? por la empresa. Y también, si este tipo de situaciones termina en una enfermedad, en una certificación por enfermedad, es un costo para la seguridad social que termina siendo un costo para toda la sociedad en su conjunto, porque todos financiamos la seguridad social. Entonces, es importante que se hablen de estos temas en las empresas para concientizar, capacitar y para erradicar este tipo de comportamientos de los lugares de trabajo. En el Uruguay, a diferencia de lo que venimos de ver, no existe una ley que regule específicamente al Instituto Jurídico del Acoso Moral. Y es por eso que
como vamos a ver ahora más adelante, nos tenemos que remitir a las elaboraciones que han hecho la doctrina y la jurisprudencia para abordar el concepto jurídico, ¿sí? Pero sin perjuicio de que no existe una ley, a lo largo de los años han ido apareciendo distintas normas que recogen el concepto del acoso moral, como la ley 19.580 sobre violencia de género contra la mujer, en la cual en su artículo 6, dentro del elenco de conductas de violencia laboral, incluye específicamente el acoso moral. Y también, como señalaba Fernando al inicio de la charla, en 2019 el Uruguay fue el primer país en el mundo en ratificar el Convenio Internacional del Trabajo número 190 sobre violencia y acoso en el trabajo, lo cual demuestra el fuerte compromiso que tiene el Estado con la erradicación de este tipo de comportamientos de los lugares de trabajo. Y si bien al ratificarlo ya es ley en el Uruguay, el propio texto del convenio manda o ordena a los estados que ratifiquen el convenio a que aprueben una ley específica que prohíba este tipo de comportamientos. O sea que se han presentado en el periodo legislativo anterior, hay 2 proyectos de ley que pretenden regular específicamente el acoso moral, aún no han sido sancionados, pero estimo que próximamente vamos a tener una ley que regule el acoso moral, ¿sí? Pero por el momento, en el Uruguay, como dije, no existe en el ordenamiento positivo una norma que regule el acoso moral. Por eso nos tenemos que remitir a las elaboraciones de la doctrina. Como me refiero a las elaboraciones de la doctrina, son los abogados que escriben y dan los conceptos de acoso moral, y también la jurisprudencia, que tiene un rol fundamental en la construcción del concepto jurídico de acoso moral. También habrán visto que se utiliza el término móvil, para hacer referencia al acoso moral se utiliza el término móvil, ¿sí? Y tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan el término acoso moral y móvil para hacer referencia al mismo fenómeno de violencia laboral, ¿sí? El concepto jurídico de acoso moral no tiene por qué coincidir con el concepto que provenga de otras disciplinas, como puede ser la psicología, el de la psiquiatría, ¿sí? Puede ser distinto el concepto jurídico, ¿sí? Entonces, ¿cómo define la doctrina el acoso moral? El acoso moral sería cualquier comportamiento, ¿sí?, que incluye una acción o una omisión que sea hostil, que sea reiterado, que sea realizado por un individuo o por un grupo de individuos, ¿sí?, y que sea de entidad suficiente para lesionar un bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico y que lesione y que ocasione, un perjuicio al trabajador o al ambiente de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a ir desglosando la definición para entenderla mejor, ¿sí? Primero, se refieren a cualquier comportamiento que incluye una acción o una omisión. Acá se está haciendo referencia a el maltrato, las vejaciones, los actos de humillación hacia el trabajador. Y acá viene el elemento fundamental de la definición del concepto jurídico del acoso moral, que es la reiteración, que es lo que nos permite también diferenciarlo de la situación de acoso sexual, porque habíamos visto que en el acoso sexual, lo prevé expresamente la ley, alcanza con que se verifique un comportamiento de naturaleza sexual que sea indeseado por la persona que lo recibe y que le ocasione un perjuicio en su situación laboral, para que podamos estar en los términos de la ley frente a una situación de acoso sexual. En el acoso moral es distinto. Se entiende, y así lo entienden los autores, que es lo que tiene el efecto verdaderamente destructivo, ¿no?, y que ocasiona el daño, es justamente la reiteración de estos comportamientos hostiles, que se exige justamente, ¿sí?, que estos maltratos, esas humillaciones, ¿sí?, se reiteren en el tiempo de forma sistemática y en un periodo de tiempo más o menos prolongado, ¿sí? Esta reiteración de comportamientos hostiles puede tratarse de una única modalidad, ¿sí?, de humillación que se repite en el tiempo. Puede ser distintas modalidades de maltratos que se reiteren en el tiempo, pero lo importante es justamente que se reiteren, porque puede pasar que si se analizan aisladamente estos comportamientos sean insignificantes, ¿sí?,
pero quizás si uno los analiza ya más en perspectiva y viendo la reiteración, es eso lo que les da la entidad y lo que les da la gravedad, ¿sí? En tercer lugar, el acoso moral puede ser realizado por un individuo o por un grupo de individuos y ser realizado contra un individuo o un grupo de individuos. Y, como dije, tiene que ser una conducta de entidad suficiente para lesionar un bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico. ¿Qué es un bien jurídico? La dignidad, el honor, la vida privada, la integridad física o psíquica, etc. ¿Sí? Y también tiene que ser lo suficientemente grave como para ocasionar un perjuicio al trabajador o perjudicar el ambiente de trabajo, ¿sí? Puede surgir la interrogante de si para que se configure jurídicamente el acoso moral se requiere alguna especie de intencionalidad especial por parte del autor del acoso moral, y la respuesta es que no se requiere, para que se verifique jurídicamente el acoso moral, una particular intención del autor del acoso moral de ocasionarle un daño a la víctima, ¿sí? Vamos a poder estar frente a situaciones de acoso moral aun cuando el autor no tenga la intención de provocar un daño, al menos en el plano consciente, o inclusive también cuando el autor no tenga ni la menor idea de que la conducta que está ejerciendo configura una situación de acoso moral. ¿Sí? Tengo una pregunta. En esto que tú marcas de reiterado, porque Sí. si yo voy al convenio, el texto dice Sí, una sola vez. Sí, el convenio habla de, pero el convenio define la violencia y el acoso, no define el acoso moral. Y esto de moral, entonces, ¿dónde sale que es reiterado? De No sale del síntoma. la doctrina. De la doctrina, o sea, cuando me refiero a la doctrina son los abogados que escriben, que elaboran estos conceptos, y hago referencia a esta definición porque es la definición que recogen toda la jurisprudencia unánimemente, el fallo de los jueces. Este es el concepto jurídico de acoso moral. No, Sí. digo, he participado en casos en los que los abogados, por ejemplo, de los sindicatos, dicen que una sola vez ya es acoso. Sí, bueno, no proviene de las definiciones que da la doctrina. ¿De dónde lo toman de...? Y quizás lo toman del convenio, sí. No, O sea, eso es discutible, y entonces. la ley de acoso sexual habla No, en realidad. No, el de No, que la ley de acoso sexual Sí, pero. Sí, yo estoy hablando del moral, de la moral. Sí, pero en realidad, esta definición no se discute. Quizás lo que el convenio, la ratificación del convenio hizo fue que se ampliara esta definición y que se permitiera ingresar algunas situaciones de acoso moral. Esta definición es la que se recoge en la jurisprudencia. Pero tengo entendido que cuando es grave puede contar con nosotros. Sí. Eso yo también tengo entendido. Sí, no. Y yo trabajo con un caso, pero bueno. Sí. Lo que pasa es que antes de la ratificación del convenio 190, Lo que pasa es que el convenio no define al Instituto Jurídico del Acoso Moral, habla del acoso y la violencia en general. digo, antes de que se aprobara el convenio 190, toda la normativa referida al acoso moral se tomaba en cuenta, o como referencia normativa, la ley de acoso sexual en el ámbito laboral y docente. De ahí puede venir lo que dice la organización sindical. Pero si no es, acá en el Morales hay que analizar la reiteración de los actos que motivan el acoso. No, yo entiendo que lo que hace el convenio es mandatar la reglamentación. Obviamente el convenio regula la violencia en general, la violencia y el acoso. Habla de prácticas Por eso inaceptables. sería importante para nuestro país tener una ley Sí, por sobre eso. acoso moral. Sería Exacto. muy importante para determinar. Pero de Yo hecho- entiendo que la reiteración es un elemento estructural. Lo dice la doctrina, pero lo ha tomado la jurisprudencia. Obviamente tenemos el debe de que no tenemos una ley. Pero yo siempre pienso en el acoso, eso de la gota. Exacto. De la gota que cae todo el tiempo. Me Eso- parece que una situación grave, el acoso sexual, la diferencia es que la ley misma lo dice, que en una situación grave ya se configura el acoso. Ahora, en el acoso moral, entiendo que es un elemento estructural que exista esa reiteración, De acuerdo. porque es como que es parte de lo que es el sentimiento en definitiva del acosado, ¿no? Que eso de que
como una cosa, es como una construcción de eso que siente, ¿no? De lo que se está dando. Sí, tal cual. Tal cual. A ver, como todo, siempre va a haber que analizar cada caso en concreto y cada contexto y cada circunstancia, pero yo también entiendo que la ventilación es importante y el convenio lo que mandata a los países que lo ratifican es a que sancionen una ley que específicamente prohíbe este tipo de comportamiento. Entiendo que tenemos que tener una ley para que nos dé un marco jurídico más seguro de dónde pararnos para actuar a los operadores jurídicos. Una cosa por ahí para quedar y para si entendí también, entiendo que lo que está diciendo es cualquier parte puede sentarse y decir yo creo o considero que una vez y tal cosa, pero entiendo también que lo que está diciendo, o sea, eso puede pasar, digamos. Puede ser acoso, pero capaz que hay casos donde el sindicato decía, o sea, eso puede Claro, pasar y yo pasa. soy la empresa y en mi definición de acoso laboral, moral laboral, pongo que es solo reiterado, está bien. No me pueden venir a corregir tu protocolo. Claro, o sea, a esto voy. Después el resultado es que pero podés, para garantizarte, hacer una definición, definir el acoso sexual, definir el acoso moral y la violencia laboral más genérica. En un protocolo, de hecho en los protocolos se suele hacer la definición, hay una parte de conceptos y aquí como empresa te permite, bueno, hay situaciones capaz que no entran en el acoso moral o no entran en el acoso sexual y por la violencia laboral, más genérico. Perfecto. ¿En los proyectos se pide como característica la reiteración? Sí, la definición está. Sí. Perdón, ¿habla de plazo cuando hablan de reiteración? No, se entiende que tiene que ser un periodo, a ver, eso siempre lo vamos a tratar al caso en concreto, pero es un periodo más o menos razonable que se repita. No habla específico. No es que te dicen 3 veces a la semana. No, 6 meses. Sí. Bueno, no, ahí claro, vamos a ver que depende mucho también, es muy subjetivo también. Claro, eso. Sí. Todo esos temas que estamos hablando son subjetivos. Tampoco se requiere para que se verifique jurídicamente el acoso moral una situación de abuso de poder, porque al igual que en el acoso sexual se admite que pueda haber un acoso moral vertical y un acoso moral horizontal, es decir, el acoso vertical que proviene de los jefes, de los supervisores, de los encargados, o el acoso que proviene entre pares, entre compañeros de trabajo, que es el horizontal, que incluso se prevé la posibilidad de que el acoso moral provenga de un subordinado hacia un superior. Y también puede darse la situación en el acoso moral de que este tipo de conductas, este tipo de comportamientos provenga de personas que no son empleados, pero que están vinculados de forma directa o indirecta con el lugar de trabajo. Puede ser, además de sí, exacto, que aplica a todo. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? El personal subcontratado, por ejemplo, que estaría dentro de la empresa principal, clientes, proveedores, familiares de los empleadores, etc. O sea, el ámbito de aplicación es amplio y quienes pueden ejercitar este tipo de comportamientos también es amplio. ¿Sí? También nos pareció importante traer a colación algunos comportamientos que potencialmente pueden llegar a ser considerados acoso moral, siempre y cuando hago esta inquisición. Siempre vamos a tener que estar al caso concreto y teniendo en cuenta las circunstancias, pero son comportamientos que potencialmente pueden llegar a configurar una situación de acoso moral. ¿Sí? En primer lugar, vamos a hacer referencia al aislamiento o marginación, ¿sí? Que son todas aquellas conductas tendientes a aislar al trabajador, ¿sí? A mantenerlo incomunicado de su círculo de comunicación dentro de la empresa. Puede ser, por ejemplo, todo sistemáticamente, no saludarlo, excluirlo intencionalmente de los eventos que haga la empresa, de los eventos que haga el equipo de trabajo, etc. Los insultos, los gritos, los gritos y las críticas infundadas también podrían eventualmente llegar a configurar jurídicamente una situación de acoso moral, porque se trata de todos aquellos comportamientos justamente de maltrato que apuntan, que tienen como objetivo la devalorización del trabajador, la humillación, ¿sí? Las burlas constantes, ¿sí? Que también son comunes en los lugares de trabajo, pero
estamos haciendo referencia a las pruebas que apuntan a una humillación, que generalmente se utilizan sobrenombres o motes que son humillantes para la persona, que pueden hacer referencia a características físicas de la persona o las características personales, ¿sí? Por ejemplo, a cuál es la religión de la persona, a cuál es la ascendencia étnica racial, el sexo, etc. ¿Sí? El otro comportamiento que podemos identificar como potencialmente de acoso moral es teniendo trabajo para darle al trabajador, no darle intencionalmente trabajo, todo lo cual puede ocasionarle un perjuicio, ¿sí?, a la dignidad del trabajador, porque a través del trabajo, ¿sí?, el empleado adquiere conocimientos, se capacita, se forma, ¿sí?, y implica un crecimiento personal para el trabajador, que si uno adrede no le da trabajo, ¿sí?, al trabajador, puede ocasionar un daño, aun cuando le esté pagando el mismo salario, le esté pagando por estar sentado simplemente 8 horas en una silla. ¿Sí? La realización de tareas de menor jerarquía, ¿sí?, en algunas circunstancias, y cuando se realiza de forma sistemática, de forma tal que pasan a ser, las tareas de menor jerarquía pasan a convertirse en las tareas principales del empleado, bueno, eventualmente puede ocurrir una situación de acoso moral, teniendo en cuenta siempre que en virtud del contrato de trabajo, el trabajador tiene un deber de colaboración, ¿sí?, hacia el empleador, y el empleador ocasionalmente o excepcionalmente puede solicitarle y requerirle que realice tareas de inferior jerarquía, pero el problema está cuando se convierten de forma recurrente, ¿sí? También podemos identificar una situación de acoso moral cuando se impone, por ejemplo, un volumen de trabajo que es imposible de cumplir, o se le estipulan plazos al trabajador que son imposibles de cumplir, justamente con el objetivo de desestabilizar a ese trabajador, teniendo conocimiento de que no lo va a poder cumplir. Igualmente le ordeno que cumpla con esa cantidad de trabajo, ¿sí? Esto era un poco lo que decíamos. El Convenio Internacional de Trabajo número 190 no define qué es lo que se entiende por acoso moral, pero sí ordena a los estados a sancionar una ley, ¿sí?, que prohíba este tipo de comportamientos, ¿sí? Y vuelvo a reiterar la importancia que tiene la jurisprudencia en la construcción del concepto jurídico de acoso moral, porque siempre, en última instancia, por más de que la investigación se realice dentro de la empresa o se realice dentro de la Inspección General de Trabajo, en última instancia, quien tiene la última palabra si el caso se judicializa, que son los jueces. Por eso que es muy importante, tienen un rol muy importante los jueces en lo que es la construcción del concepto jurídico del acoso moral. También nos pareció importante, ¿sí?, porque hay que decirlo, hoy existe una hipersensibilización respecto de este tema, ¿sí?, que hace, o entendemos que es necesario distinguir algunas situaciones que es habitual que ocurran en los lugares de trabajo, porque hacen a la vida cotidiana de la empresa, de lo que es el concepto jurídico de acoso moral, ¿sí? Y en primer lugar, puede verificarse, ¿sí?, una situación de violencia aislada dentro de la empresa, ¿sí?, un acto hostil o un acto de violencia aislada, que puede dar lugar inclusive a la obligación de reparar un daño, porque ocasiona un daño, pero que como no tiene esa característica de la reiteración, jurídicamente no es una situación de acoso moral, ¿sí? Tampoco debe confundirse el acoso moral con el ejercicio del poder de dirección del empleador, ¿sí? El empleador, en virtud del contrato de trabajo, tiene la facultad, ¿sí?, de impartir órdenes en lo que refiere al modo, al lugar y al tiempo en el que se presta la tarea, ¿sí? Y como corolario de esa obligación, el empleador también tiene la facultad de supervisar y de controlar el cumplimiento de esa tarea a los efectos de que el trabajador cumpla con las órdenes, cumpla con la tarea de acuerdo a las instrucciones, ¿sí? Entonces, cualquier observación que pueda llegar a realizar el empleador respecto a la forma en la que está prestando la tarea el empleado,
no es una situación de acoso moral, ¿sí? Sino que se enmarca dentro de lo que es el poder de dirección del empleador. Pero ahí no es el que hace, sino cómo lo hace. No, es lo mismo que yo te lo diga de una buena manera que yo te lo diga de una mala manera. No, o sea, por sí solo, yo lo que digo es que por sí solo no es, por realizar una observación no podemos estar en una situación de acoso, no se le puede confundir. Lo mismo, que ahora le iba a decir, cuando se realizan críticas al desempeño, cuando se hace una evaluación de desempeño que es negativa, no podemos confundirla con una situación de acoso. Lo mismo cuando el empleador fija plazos o fija metas para el cumplimiento de una determinada tarea, que obviamente por la naturaleza de la tarea eso puede llevar a que genere una mayor presión o un mayor estrés en el trabajador. Pero eso no quiere decir que estemos ante una situación de acoso moral, porque el empleador está facultado para imponer plazos y exigir el cumplimiento de determinados objetivos o de metas, ¿sí? Perdón, tengo una consulta. Sí. Con respecto a la evaluación de desempeño crítica. Pero si la evaluación de desempeño es demasiado arbitraria y subjetiva y te califican siempre... No. Ahí no, está claro. no hay O sea, una cierta persecución. de nuevo, siempre nos vamos a remitir primero para ver si estamos en una situación de acoso moral, nos remitimos a una especie de tamiz, ¿no? Un colador que nos remitimos a la situación, al concepto, y obviamente si sistemáticamente lo están evaluando de forma equivocada o puede ser sin el objetivo de perjudicarlo, pero con otras intenciones que no son laborales, bueno, eventualmente, obviamente que siempre vamos a tener que ver el contexto y las circunstancias, pero podemos sí estar en una situación de acoso moral. Si se repiten, si esas evaluaciones son repetidas en el tiempo y no están justificadas en causas laborales, es muy difícil de probar. Eso te iba a decir, es muy difícil de probar, pero... Nosotros tenemos recursos, pero como a veces es difícil de comprobar, sobre todo para los llamados, porque condiciona los llamados. Sí. Te bajan la nota, o una sola vez basta. Que te estén bajando la nota, porque le parezca nomás, no sé si ¿cómo lo comprobás? Estamos ante algo. Haces la denuncia, se implanta la investigación administrativa y si hay indicios, salta. Y más en el ámbito público, mucho más trabajo. Que hay equipos de referentes. También, y tampoco podemos confundirlo, al acoso moral con el ejercicio del poder disciplinario. ¿Sí? O sea, que el empleador imponga una sanción, de nuevo, viendo siempre las circunstancias y estamos siempre partiendo de la buena fe del empleador, siempre y cuando no utilice el poder disciplinario con un fin desviado, con un fin que no sea el permitirle al trabajador encauzar su conducta, no estamos ante una situación de acoso moral, sino un ejercicio ilícito de la facultad disciplinaria. Lo mismo con el ius variandi, que es la posibilidad que tiene el empleador de variar unilateralmente desde condiciones de trabajo, por ejemplo, el lugar, el horario, la tarea inclusive. Ello, en la medida que no se utilice con fines desviados y se respeten los límites que se permiten para ejercitarse el ius variandi, no estamos en una situación de acoso moral, ¿sí? También es habitual que en los lugares de trabajo se verifiquen situaciones de conflicto, de intercambio de opiniones, de discusiones, subidas inclusive de tono, ¿sí? Pero no por ello esa situación puede confundirse jurídicamente con el acoso moral, ¿sí? Y también puede verificarse situaciones por la propia naturaleza del trabajo, ¿sí? de las tareas que va a prestar el trabajador, situaciones de estrés laboral que inclusive pueden dar lugar a una enfermedad a raíz de la situación de acoso moral, e inclusive podemos no estar ante una situación de acoso moral, ¿sí? A diferencia de lo que sucede en el acoso sexual, no tenemos, como dijimos, una ley que establezca específicamente qué obligaciones tiene el empleador en materia de acoso moral. Pero, sin perjuicio de esto, existe un consenso en la doctrina tradicional en señalar, ¿sí?, que en virtud del contrato de trabajo el empleador tiene una obligación a su cargo que es importante, que es la de proteger al trabajador de cualquier daño que pudiera ocasionársele al trabajador y a sus bienes dentro del lugar de trabajo, ¿sí? Y es en virtud de
de esta obligación genérica que incluye la obligación de proteger al trabajador, en lo que refiere a la seguridad y higiene laboral, también incluye la obligación de protegerlo, de proteger la dignidad moral del trabajador. ¿Sí? Entonces es esta obligación más genérica, en virtud de esta obligación más genérica, ¿sí?, que se entiende que el empleador está obligado a proteger al trabajador de cualquier daño que sufra. ¿Sí? Y uno de los daños que puede sufrir el trabajador en el lugar de trabajo es justamente una situación de acoso moral. ¿Sí? Y es en virtud de ello que se entiende que el empleador tiene que adoptar todas las medidas tendientes, ¿sí?, como las vimos en el acoso sexual, a prevenir estas situaciones de acoso moral. ¿Sí? Difundir la política institucional de la empresa respecto al acoso moral, no solamente a los trabajadores, sino que también a clientes, a proveedores, darle la mayor difusión posible, colgar carteleras dentro de la empresa, etc. Tiene que contar también con un protocolo de actuación, ¿sí?, en donde se detallen cuáles son los canales de denuncia, cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir, qué es lo que se entiende por acoso moral, etc. Y eventualmente, si se verifica una situación de acoso moral y se termina concluyendo de la investigación que hay acoso moral, el empleador tiene que sancionar esa situación, ¿sí?, a efectos de evitar ulteriores responsabilidades. Es importante, ¿sí? Perdona, tengo una consulta, porque acá me surge la duda de que si es el empleador y esa investigación que se hace en el ámbito del trabajo que va a definir si hay acoso. Si es el propio empleador el que realiza el acoso. No, en realidad si es un concepto jurídico que en determinado caso lo va a definir el juez dentro del ámbito de trabajo, es el empleador que va a decir hay acoso moral. ¿O no? Sí. ¿Lo puede decir la potestad de decir esto es acoso moral? Sí, o sea, de hecho cuando uno hace un protocolo, establece las pautas de qué es lo que se entiende del acoso moral, lo va a definir y obviamente después, en función de cada caso en concreto, del contexto y de cómo se detalle la situación, qué pruebas presente el trabajador, porque también puede presentar testigos, etc. Pero como es un concepto jurídico... No, bueno, siempre, como digo, el que primero califica la situación es la empresa y va a determinar si hay acoso moral o no. La empresa puede entender que no hay indicios. Bueno, si hay indicios, la resolución de la empresa tiene que ser contundente, tiene que decir, ¿hay acoso moral o no hay? O sea, de hecho, aplica lo mismo que en el acoso sexual porque no tenemos norma, pero tiene un plazo de 30 días desde que se presentó la denuncia. Entiendo lo que tú decís, que la empresa puede decir, por ejemplo, no hay acoso moral y después que el trabajador vaya a la justicia y la justicia entienda que hay acoso moral, o al revés. Pasa que al revés es difícil bueno, puede ser que el trabajador vaya igualmente a hacer el reclamo a nivel judicial, pero puede pasar. Porque hay tantas interpretaciones como operadores jurídicos. Entonces, lo mismo para la víctima, lo que quizás a ti te molesta, a otro sujeto le es indiferente un determinado comportamiento. ¿Sí? Como todo, es muy subjetivo y hay subjetivismos en la interpretación también. Pero hay subjetivismos los jueces, porque los jueces son personas y están, como todos, están influenciados por opiniones, por lo que sea. Francisco, una sugerencia que también nosotros cuando confeccionamos y diseñamos protocolos, tenemos que tener claros los principios del derecho del trabajo para poder, creo que es como una base fundamental para poder distinguir el poder de elección y también el trabajador ofrecer su defensa a los descargos. Pero siempre hago hincapié en eso porque muchas veces no se los toman en cuenta. Entonces la proporcionalidad, la inmediatez y la gradualidad que hoy hablaste en definición del tiempo son muy importantes para cuanto más claro sea el protocolo, mayor garantía va a dar a todas las partes al momento de aplicar y de resolver una situación de este tipo. Entonces, como venía diciendo, puede surgir la duda de si la responsabilidad del empleador es objetiva, es decir, si puede ser responsabilizado el empleador, aún en aquellos casos en que no haya tenido conocimiento de la situación de acoso.
Y la respuesta es que, bueno, va a depender, porque si es el empleador propiamente dicho el que ejercita la conducta de acoso moral, en ese caso, bueno, no se exige previo conocimiento porque es propiamente dicho el empleador, pero si el acoso moral proviene, se verifica entre compañeros de trabajo, por ejemplo, ¿sí? O entre supervisores, entre un supervisor y un subordinado, el empleador tiene que estar en conocimiento para poder llegar a ser responsabilizado en aquellos casos en que tenía conocimiento y que no actuó. ¿Sí? O sea, el trabajador no puede responsabilizar al empleador de una situación que no conocía o que no tuvo oportunidad de impartir una investigación. ¿Sí? Entonces, ¿en qué caso puede llegar a ser responsabilizado el empleador? Por actos propios, como decía, cuando el empleador lo ejercita propiamente dicho. ¿Sí? Cuando el acoso moral proviene de supervisores o de jefes, en la medida en que tenga conocimiento del empleador y no actuó de forma diligente, no actuó para corregir esa situación, por ejemplo, no impartió la investigación o no lo remitió a la Inspección General de Trabajo, puede llegar a ser responsabilizado ante una situación de acoso moral. Y también cuando el acoso proviene de compañeros de trabajo o personas que están vinculadas al lugar de trabajo de una forma u otra, también lo mismo, tiene que tener conocimiento. ¿Sí? La responsabilidad en esos casos es subjetiva. ¿Sí? ¿Cómo se exonera la responsabilidad del empleador? Primero, acreditando ante la justicia o ante la Inspección General de Trabajo que existe una política institucional dentro de la empresa referida al acoso moral o al acoso sexual, que existen mecanismos de prevención que se aplican en la empresa, que existe un protocolo, que ante la denuncia se activaron esos protocolos, que se actuó de forma diligente, básicamente, para contener la situación. ¿Sí? Y lo mismo en el caso de cuando se verifica una situación de tercerización, porque puede pasar, por ejemplo, como mencionaba acá más temprano, uno contrata una empresa de limpieza para que venga a prestar los servicios de limpieza a la empresa principal y que el acoso moral se dé entre dos trabajadores de la propia empresa de limpieza, por ejemplo. ¿Sí? En esos casos, la empresa principal, si toma conocimiento de la situación, porque a veces pasa que toma conocimiento y el empleador no toma conocimiento de la situación, bueno, tiene que, para evitar también ulteriores responsabilidades, tiene que actuar de forma diligente, no impartiendo la investigación porque no son sus empleados, pero tiene que, obviamente, informarle al empleador si no está informado y colaborar en todo lo que pueda, ¿sí? Para esclarecer la situación y para llevar adelante la investigación. ¿Sí? O sea, falta de un ministerio también, ¿no? También, sí, o sea, es la forma que uno tiene también de transferir la responsabilidad, básicamente. Pero tiene que acreditar haber actuado de forma diligente, porque puede llegar a ser responsabilizado eventualmente en una situación de este tipo. Y igual, perdón, no tiene responsabilidad si no chequeó antes que esa empresa que contratás también tenga un protocolo de actuación. O sea, está incluida dentro. La ley lo que hace, la ley de tercerizaciones obliga al empleador a controlar todas las obligaciones laborales, y dentro de las obligaciones laborales sí puede controlar que, pero en esos casos igualmente los protocolos, y bueno, sí, en realidad se hace hincapié en otro tipo de controles, recibos de sueldo, PPS, exacto, sí. Pero es importante controlarlo igualmente, y si no se controló, actuar diligente para ayudar en la investigación. Y también puede pasar, de hecho pasa, es habitual, que el acoso sea de un empleado de la empresa principal hacia un empleado de la empresa tercerizada o viceversa, al revés. Y en esos casos, con más razón, la empresa principal tiene que actuar para exonerarse de responsabilidad con el juicio el día de mañana. Ahí sí hago investigación interna. Si es un empleado propio, sí. Sí. Si es el tercerizado, si es el tercerizado, que no va a participar de la investigación. Igual, en eso, siempre ante la duda imparto la investigación. Sí, igual. El problema que vas a tener ahí es que no es un empleado tuyo el presunto acosador. Uno u otro. Si el presunto acosador es mío, digamos, de la empresa principal, sí imparto la investigación. Y cito todos los testigos que pueda y adopto la resolución. El problema es que, bueno, la voy a proteger porque esas situaciones pasan dentro de mi empresa. El problema es, yo no puedo sancionar ni despedir
quizás tengas otros mecanismos para exhortar a la empresa. Por ejemplo, ahí sí que si no quiere investigar, no le pago una factura, por ejemplo, le retienen un pago como mecanismo de, de incentivo a que haga investigación, porque entiendo, ahí sí que lo marco dentro de la ley de las instituciones, entiendo que hay un incumplimiento y que en base a ese incumplimiento que detecto, no te pago hasta que no hagas la investigación. Por ejemplo, yo ahí entiendo más diligencia que esa, la empresa principal no puede tener. ¿Sí? Tengo una duda. En el caso que la víctima, ¿no?, de acoso moral fue víctima del daño por un subalterno, digamos. O sea, de una persona que está por debajo, digamos. Claro. Jerárquicamente, sí. Jerárquicamente. Sí. No hace la denuncia a esa persona, Sí. pero es evidente el daño en su salud mental. Sí. Y el que está por arriba, el superior, está al tanto de la situación de acoso moral. En ese caso, el superior tendría la obligación de iniciar, Sí, de hacer la denuncia. si está en conocimiento, sí. Sí, está en conocimiento. Sí. De hacer la denuncia, o por lo menos de hablar con la persona que está sufriendo el acoso para que haga la denuncia, porque de alguna forma, formalmente, la empresa principal... Sí, la cosa es que esta persona termina internada, o sea, fue un daño mayor, ¿no? Sí. No puede hacer la denuncia, digamos, y no sé después el proceso de... No, bueno, sí, esa persona probablemente ocupa un cargo jerárquico y como tal tiene mayores responsabilidades que cualquier otro empleado, por ende tiene la obligación sí de actuar de forma diligente porque está representando a la empresa. Entonces, para evitar ulteriores responsabilidades, bueno, sí, iniciar la investigación, ¿sí? Para esclarecer los hechos. Sí, sí, no sé, claro. Si no llega este superior jerárquico a hacerlo y el funcionario va a la vía judicial, Sí. ¿se ve como un agravante para la empresa? Que no se haya impartido la investigación, sí, claro. Sí, por eso, ahí puede ser responsabilizada la empresa directamente. O sea, ahí puede ser responsabilizado el autor del acoso moral por ser directamente quien ejerce las conductas y la empresa por la negligencia en no actuar, digamos. O ese superior que sabe y no dice, porque tiene una responsabilidad penal también. Sí, pero ahí en la esfera laboral no creo que presenten la demanda contra el general. Van a presentar la demanda contra el Si sabe que autor. no actuó, Pero ¿qué responsabilidad le vas a imputar? y le voy a imputar que cayó en la situación y la Pero ¿y situación fue... cómo probás que...? Hay que probarlo, ¿no? Claro, todo lo que decimos... Pero si se sabe que esa persona lo sabe, peor Puede todavía. tener Claro, Van a hacer la investigación administrativa, te va a salir Pero como va a saltar. ¿cómo habilitas que la persona lo sabía? Pero cuando haces la investigación administrativa va a haber personas que van a hablar y van a decir sí, Pero todos estamos partiendo de la base de sabemos que no se hizo una investigación. Bueno, pero una vez que se establezca se puede Bueno, ir... si queda sentado y por escrito en una investigación... Digo que ha pasado millones de veces. Puede pasar. O sea, pasa. Que se termina resolviendo, esta persona se cayó, se cayó y tiene una responsabilidad. Sí, puede pasar. ¿Dónde está la línea de la empresa sabía y no actuó, no investigó y la persona específicamente que sabía? Es muy fino. Sí. Bueno, Y la prueba muy por eso, o sea, Claro. por ahí debería ser justificada que la empresa lo sabía y no lo... Sí. Claro, al ocupar un rol dentro de la empresa, es la empresa la que se le sanciona. O sea, ocupar un rol, ahí tenés dos el que tipos de sabe, responsabilidades. ¿no? El que Puedes sabía ser que- sancionado por el ministerio y en vía judicial ser condenado a pagar una indemnización por un daño moral, ocasionado en este caso. pero se responsabiliza a la empresa como tal, Pero de porque nuevo, un gerente sabía que un jefe estaba... Todo esto que decimos hay que probarlo en vía judicial. No, una consulta. Siempre hay que hacer la investigación, o si viene alguien con una prueba contundente de lo que ocurre, yo directamente puedo ir a sancionar. Siempre hay que hacer la investigación. Aunque tenga todas uno las tiene pruebas. uno tiene que siempre respetar lo que es la debida garantía de un proceso y tiene que darle el derecho a defenderse a la persona, al presunto. Pero por ese acto específico en el que yo tengo pruebas de que algo está ocurriendo, ¿no puedo sancionarlo? ¿Una falta leve o una falta moderada en función de...? Lo puedes separar provisoriamente del grave, si es necesario muy grave, o mandarlo de licencia. De hecho, es habitual que a los efectos de que básicamente no se contamine la investigación, o
o uno o dos, si la víctima y el presunto acosador trabajan en el mismo lugar, separarlos, eso es una medida importante, o sancionarlo preventivamente al presunto acosador hasta tanto no haya una resolución. Claro, por eso decir, en función de este comportamiento específico, vamos Claro. a entrar en una investigación, Exacto. pero por este comportamiento específico no se podría sancionar. Sí, yo lo que diría es, te sanciono preventivamente, voy a comprobarlo y cuando lo compruebe lo sanciono, tomo la medida que entienda pertinente, la nota de mala conducta o la sanción que corresponda. Yo, por ejemplo, no sé, tengo los chats de WhatsApp donde específicamente... Yo igualmente preferiría impartir una investigación. No es presunto, ya sé que sí. No, puede pasar que esa investigación sea más rápida, porque tenés el número de comisión suficiente no te para tomás 30 días. entrevistar muchas personas. Pero, como dice Juan, hace el debido proceso, porque también puede pasarte que el presunto acosado te demande a la empresa por un presunto acoso que nunca se pudo probar. Es decir, por eso lo de instruir una investigación que hacer porque ahí es objetivo, queda por escrito, tengo las pruebas que presentaban por escrito, resolví en función de las pruebas que tenía. Él no me trajo, por ejemplo, el acosador no me trajo pruebas, por ejemplo, al proceso. Yo le di la oportunidad de traer pruebas para refutar los WhatsApp que aparecían, por ejemplo. O sea, darle la oportunidad de decir, no son míos. ¿Me explico? ¿Se puede poner en el protocolo que durante ese inicio de investigación la parte presunta que sea la acusadora o se vaya para otro lugar Sí. Por eso también están buenos los protocolos porque te dan herramientas Claro, para actuar, saber cómo actuar. Y además el acosador, si se hacen capacitaciones en la empresa de protocolo, sabe cómo se actúa. Claro, eso también, capacitar es otra cosa. Sí, es importante. ¿Se notifica al acusado que se le va a iniciar una investigación? Obviamente resguardando la identidad del denunciante y de los que van a participar en el proceso, pero sí hay que notificarlo. La pregunta que tenía era si el comité evaluador o el de que investiga o la comisión de acoso, cómo está conformada, por quiénes está conformada, si está el sindicato también, y si siempre hay que denunciar a la inspección de trabajo o puede resolverlo dentro de la empresa. En este caso, dentro de lo que es el acoso moral, como no hay ley, entiendo que nos tenemos que remitir a lo que dice la ley de acoso sexual, y en realidad la ley de acoso sexual no establece cómo tendría que estar integrado esa eventual comisión. Por lo general está integrado por gente de recursos humanos, a veces se suma un asesor legal, un abogado. Puede participar, los sindicatos también tienen un rol muy importante, porque a veces la denuncia se puede hacer a través del sindicato y sea el sindicato el que traslada la denuncia a la empresa. Claro, porque participa directamente en la comisión. Puede participar o no, depende de la decisión de la empresa, sí. Puede participar. Generalmente suele ser positivo. Puede haber un delegado sindical o sea, todo lo que dé mayores garantías para todas las partes dentro del proceso, para que la resolución de la empresa sea lo más ajustada a derecho posible, te va a sumar, no te va a restar. ¿Me explico? Pero no lo dice, por ejemplo, quiénes estarían con... No, ni tampoco dice que tengas que conformar una comisión. Perdón. Yo he leído protocolos, por ejemplo, de la Universidad de Audelar, establece la integración del comité de Claro, por eso yo me refería al de Audelar, sé que tiene... En el Audelar dice específicamente el asesor letrado y la gente que gestiona la responsables de recursos humanos y de personal, y también el delegado sindical. Hay varios, en el ámbito de la Audelar hay varios que establecen el comité de investigación. Perdón, en la Universidad de la República, te digo que yo formé parte del equipo técnico. Hay equipos técnicos, que pueden ser de área o dentro mismo de cada facultad, y a su vez está la UPA, que es la que maneja todo y es la que termina cerrando todos los casos. O sea, que es la unidad central de la Universidad de la República la que cierra los casos. Pero en cada área, en cada facultad o áreas técnicas pueden generar equipos de referencia. Bien, para ir lo que sí que es un derecho que la persona, cualquiera de las dos, pueda ir asistido por el profesional o por el sindicato en caso de no que participe. Si lo solicita, la empresa no puede negarse a que participe asesorado. Para ir terminando, ya dijimos las vías en donde la presunta víctima podría llegar a hacer la denuncia ante la empresa o ante la inspección. Entonces, ¿y qué es lo que puede hacer la víctima?
administrativa puede considerarse despedido indirectamente y eventualmente, para lo cual todo lo va a tener que acreditar cuál ha sido el incumplimiento grave del empleador en el proceso de investigación de acoso moral, ¿sí? Lo va a tener que acreditar en la vía judicial y generalmente se reclama en sede de acoso moral, se reclama el daño moral a través de un despido abusivo, o puede permanecer trabajando en la empresa y reclamarle directamente al autor del acoso moral el daño moral que le ocasionó el ejercicio de esas conductas, sea ya el empleador o sea ya puede ser un compañero de trabajo directamente, ¿sí? Y también se protege al denunciante, aún en aquellos casos en que haga la denuncia y se termine concluyendo por parte de la empresa que no se configuró jurídicamente una situación de acoso moral, del despido, para evitar justamente despidos como represalia por haber hecho la denuncia o contra, al igual que en el acoso sexual, todos los sujetos que participaron en el proceso de investigación, ¿sí? Simplemente para terminar, nos parecía importante traer algunos casos que se han resuelto en la vía judicial para que puedan entender un poco la práctica forense, ¿sí? Todos los casos que encontramos son del Tribunal de Apelaciones de segundo turno. Hay 4 tribunales de apelaciones, ¿sí? de trabajo en Uruguay. Hay un primer caso en el cual se entendió configurado el acoso moral por discriminación racial porque hay 2 trabajadoras que lograron acreditar que eran acosadas o discriminadas por 2 encargadas. ¿Por qué razón? Porque reiteradamente le llamaban por un sobrenombre en relación a su color de piel, ¿sí? Y además, estas 2 trabajadoras lograron acreditar que estas 2 encargadas las sobrecargaban de trabajo sin razón aparente y haciendo una distinción total con relación al resto de los trabajadores, y la empresa no tomó, teniendo conocimiento de la situación, no fue diligente, ¿sí? Un segundo caso es un caso emblemático que sucedió en un banco, ¿sí? Un trabajador que estaba muy calificado para la tarea y para su puesto de trabajo, de un día para el otro la empresa deja de asignarle tareas y pasa a estar jerárquicamente por debajo de empleados que no solamente estaban menos calificados, sino que además tenían menos antigüedad que el trabajador que había ingresado en la empresa, este trabajador calificado. ¿Sí? Entonces, en este caso, el tribunal entendió que esta actitud adoptada por la empresa era una actitud que denigraba a la persona, ¿sí? Y que por ende generaba un daño y un perjuicio a su carrera funcional dentro de la empresa, ¿sí? Y entendió que la empresa, por su actuar, era responsable y que se verificaba una situación de acoso moral. Otro caso de persecución laboral, en este caso lo que se discutía era el régimen disciplinario que aplicaba la empresa, ¿sí? Que justamente la sentencia hace referencia a que era un régimen disciplinario cuasi policial que se aplicaba y que se perseguía a los trabajadores al momento de ejercer el poder disciplinario. Entendió el tribunal en este caso que había una situación de acoso moral, ¿sí? Y una situación también de maltrato y de falta de respeto, en la cual se trataba de 2 maestras, ¿sí? Una maestra logró acreditar, ¿sí? que en reiteradas ocasiones la encargada de las maestras le faltaba el respeto y la insultaba frente a los niños, y que también logró acreditar que por teléfono fue amenazada en reiteradas oportunidades de que iba a ser despedida y de que la iban a evaluar de forma incorrecta. Situaciones en las que se entendió que no, ahora que la jurisprudencia entendió que no había una situación de acoso moral. En primer lugar, el Tribunal de Apelaciones del tercer turno entendió en una sentencia que las reiteradas observaciones realizadas por el empleador a la apariencia física de una persona, apariencia física me refiero a la apariencia que se exigía para la presencia en el trabajo, ¿sí? No podía ser considerada una situación de acoso moral porque estaba dentro se enmarcaba dentro del poder de dirección y de exigir ciertas condiciones de presencia a los trabajadores. Un acto aislado de violencia, en la cual el juzgado del estado de trabajo de 13 turnos entendió que no se configuraba una situación de acoso moral, por ejemplo,
era un encargado que le dijo le dijo una vez a la trabajadora que era una incapaz y que le iba a tener que abrir la cabeza con un hacha para que le ingresen, le entren las órdenes. La sentencia en ese caso entendió que no era, pero fíjense cómo aplican los criterios, porque es importante. No hay acoso moral, hay eventualmente, y de hecho condenó al encargado a pagar un daño moral, pero no hay una situación de acoso moral. ¿Por qué? Porque es aislado. ¿Sí? Tampoco también se entendió que no estamos ante una situación de acoso moral cuando se genera un mal ambiente de trabajo por el mal temperamento del empleador, lo que serían las críticas reiteradas. El tribunal entendió que no. Y también otra sentencia, el tribunal de tercer turno entendió que vigilar a los trabajadores por las cámaras de forma reiterada no configuraba una situación de acoso moral, sino que era una forma de controlar el cumplimiento de la tarea y desestimó la demanda en esos casos. ¿Sí? Sí, para terminar, simplemente lo que es importante es que el acoso moral en vía judicial y dentro de la empresa tiene que ser probado. Todas las conductas constitutivas del acoso moral tienen que ser acreditados, sea ya frente a la empresa o sea ya frente a la jurisprudencia. El acoso moral no puede ser probado por un certificado médico, por un informe pericial o por un informe de un psiquiatra que diga que hay acoso moral. ¿Por qué? Porque eso se basa simplemente en la declaración de la persona que se atiende con el médico, con el psiquiatra o con el psicólogo, pero jurídicamente eso no es válido para acreditar una situación de acoso moral. ¿Sí? Y por acá, perdón, Fernando, ¿no? Entonces, si hay capaz que más preguntas o quizás experiencias, seguramente tengan muchas experiencias en este tema que quieran compartir. Si puedo volver a la línea en la de los casos que sí fueron, así me saco un poco para poder después. Gracias. Yo tengo una pregunta. Si se llega a la justicia desestima que hay acoso moral, pero por ejemplo hay un hecho puntual que es de violencia, ¿se puede tomar alguna medida? Por ejemplo, el de este jefe que le dijo que le iba a abrir la cabeza, claramente no puede decir eso. No, obviamente que en esos casos la empresa tiene que corregir a... Ojo, lo dije muy resumidamente para que se entienda, porque era chocante la situación, pero obviamente que el tribunal lo que dice es que el empleador tiene que tomar medidas con respecto al trabajador, al encargado, que era el capataz, y que tenía que abstenerse de realizar ese tipo de comportamientos. Obviamente, lo dije resumidamente porque no me da el tiempo para... Pero sí, obviamente, a raíz de esa sentencia, la empresa tiene que tomar medidas con el empleador, con el encargado. Capaz que no se cataloga como acoso moral, pero... Todo esto también es, capaz que no lo dije, pero es importante capacitar a los mandos medios, a todas las personas que imparten órdenes en el día a día, para decirle, mirá, esto es acoso, esto no, cómo tenés que impartir. Obviamente que después los jerarcas se desempeñan por sí solos, pero hay que darle las herramientas para decirle, mirá, esto no puede traer problemas y responsabilidad para la empresa si actúa de esta forma. ¿Me explico? O sea, por eso es muy importante la capacitación. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿El cálculo del daño? ¿Cómo lo hacemos? Realmente se utilizan las unidades de indemnización por despido. O sea, el que lo termina fijando es lo que se juez. Pero cuando eso lo reclama el ministerio, debe tomar en la estancia de proyecto. No, daño moral. Pero con un porcentaje. No, vos calculás el despido, por ejemplo, lo que sería un despido y lo tratás en unidades de indemnización. Realmente van de 1 a 2, 3 es totalmente casos. Realmente se hace con unidades de indemnización por despido. Siempre es el que tiene la última palabra son los jueces. Tengo una pregunta. Toda persona que tiene que llevar a cargo de jerarquía, que puede ser cualquier conocimiento que pasa en la cosa, por omisión, no haga nada, o se calle la boca, es pasible de sanción. Eso no me quedó. Que sea, por ejemplo, un compañero de trabajo. Si es compañero o si lo había preguntado yo, si es una jerarquía, no me acuerdo cómo dijiste, si a nivel de jerarquía, si estás en conocimiento de pasa algo. No, yo entiendo que si es un compañero de trabajo y no estaba en conocimiento de la situación y no hizo la denuncia,
no lo puedo, yo como empleador no lo puedo sancionar porque no representa al empleador en sí. Quizá no quiera ni meterse en el medio, está en una situación incómoda. Pero si yo pregunto por el jefe, el que es el jefe directo, si sabe, no hace nada. Si sabe, sí, si supo y sí. ¿Es pasible de sanción? El jefe sí. Bueno, ahí dejamos los datos de contacto. Si están de acuerdo, le damos un aplauso al doctor Carlos. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana a ambos. Los quedamos